Pues muy bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Como ustedes saben, pues estábamos con las presentaciones de los compañeros acerca de los diferentes estadísticos de comparación. Entonces, el día de hoy le toca el turno de continuar con la correlación de Pearson, que en este caso la estaba desarrollando su compañero Fir. Vamos a tratar de prestarle atención en la mayor de las medidas posibles para que pues se comprenda el tema y sobre todo ya podamos hacer una serie de ejercicios que pues sus compañeros nos van a estar marcando, ¿de acuerdo? Nada más como comentario, el día de hoy debemos de concluir con lo que es la correlación de Pearson y posteriormente ver la correlación de Spearman, que van a ser los dos temas del día de hoy. Sin más por el momento, Ofir, ¿ya andas preparado? ¿Listo? Sí, maestro. De acuerdo. ¿Dónde nos quedamos ayer? Estábamos iniciando apenas el ejercicio. Ahí está. Aquí estábamos. No, en esta. Sí, ahí en este, profe. De acuerdo. Bien. Chicos, prestamos atención. Preguntas en cuanto al tema. Aquí está su compañero y sus compañeros para contestarla. O si no, pues intervengo para apoyarles. Entonces, te dejo la palabra, Ofir. Gracias, profe. Bien, chicos, pues ayer estábamos platicando que les estoy poniendo una tabla que tiene en este caso inicialmente 3 columnas. En la primera columna son calificaciones que sacan unos alumnos en la materia de educación física. La segunda tabla, que es la variable Y, representa las calificaciones que sacan en matemáticas. Y la columna de NI significa el número de alumnos que sacan esas calificaciones. Entonces, para empezar a sacar las operaciones, lo primero que tenemos que hacer es sumar el número total de alumnos que tenemos. Entonces, ¿qué es en este caso? NI. Sumábamos 3 más 4 más 3 más 4 y así sucesivamente y nos daba la frecuencia absoluta que son 30. Siguiente diapositiva, profe. Claro. Ahí está. ¿Es esta, va? Sí, necesitamos sacar el número total de alumnos porque también vamos a sacar las medias de lo que viene siendo la variable X y la variable Y. Las medias se lee la suma de XY por NI entre el número total de datos. E igualmente para la media de Y es el mismo caso, la suma de YI por NI entre el número total de la frecuencia absoluta. Siguiente diapositiva, maestro, por favor. Entonces, una vez que sabemos que vamos a sacar las medias de X y de Y, vamos a agregar otras dos columnas que vienen siendo las operaciones de multiplicar XY por NI y YI por NI. Si se dan cuenta, XY en la primera columna es 1, lo vamos a multiplicar por el NI, que es 3, entonces 1 por 3 nos va a dar 3, y en el caso de Y por NI es 2, y el NI es 3, entonces 2 por 3 es 6. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí están viendo cómo está saliendo, no? Ok. Bueno, ya de ahí, hacemos lo que son las multiplicaciones entre XY por NI y YI por NI, y de ahí vamos a sumar las dos tablas, que, por ejemplo, en el caso de XY, vamos a sumar 3 por 12, más 12 más 15, y así sucesivamente. Entonces, al sumar las dos tablas, la primera tabla de X nos va a dar 168, y la segunda nos va a dar 167. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, maestro. Entonces, ya de ahí vamos a sustituir los datos para sacar lo que es el resultado de la media de X y las medias de Y. Entendemos, al hacer la suma de la tabla de X nos dio 168, entonces sustituimos arriba 168 entre lo que es el número de la frecuencia absoluta, que es 30, que es el número total de niños que sacan las calificaciones. Y también, de igual manera, para Y, vamos a sustituir la suma de la tabla, que es 167, lo dividimos entre la frecuencia absoluta, que son los 30 niños,
Y para la media de la X va a ser 5.6 y en el caso de la Y va a ser 5.57. Necesitamos sacar las medias porque ayer les comentaba que con estas medias vamos a sacar lo que es las varianzas. Siguiente diapositiva, maestro. Perdón, Ofir, ¿cuántos decimales está utilizando el equipo? ¿Únicamente dos igual? Dos, sí, dos. De acuerdo. Ahí está. Ok, ya que tenemos las medias, lo que vamos a sacar es la varianza. La varianza es en la suma de x y al cuadrado por ni entre el número total de datos menos la media de x al cuadrado. Y también para la y va a ser la suma de y al cuadrado por ni entre n, que es la frecuencia total, menos la media al cuadrado. Chicos, ¿alguien tiene encendido su micrófono? ¿Se escucha? Yulisa. Ahí está. Adelante, Ofir. Siguiente diapositiva, profesor. Claro. Por favor. Grupo B, ¿algunas dudas acá con lo que está explicando su compañero? Creo que bastante puntual está haciendo Ofir en este caso. ¿Alguna duda? Nada, Pregunten, chicos. Si no te preguntan, Ofir, quiere decir que ya lo entendieron. Correcto. Yo entré tarde, maestro, así que voy a tener que ver la repetición de la clase. Es como en el fútbol, Ángel. Vas a tener que ver el resumen. La neta. Adelante, adelante. Bueno, continuando entonces, compañeros, ya una vez que sabemos que ahora tenemos que sacar la varianza, volvemos a la tabla y agregamos otras dos columnas. En este caso va a ser xy al cuadrado por ni y y al cuadrado por ni. Entonces, en la primera columna vemos que en el caso es número 1 de xy. Ese lo vamos a elevar al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1. Por ni, que es 3, entonces nos va a dar el resultado de 3. Y en el caso de la y, vamos a elevar al cuadrado y por ni. Y al cuadrado es 4 por 3, 12. ¿Correcto hasta aquí, compañeros? Sí lo están entendiendo, ¿verdad? Sí, porque como comentario para todos, pues la y al elevarse al cuadrado les va a dar el 4, ¿de acuerdo? Y al multiplicarse por 3, pues va a generar el 12. Lo mismo en el caso de xy al cuadrado. Realmente aquí no hubo mucho cambio porque pues el número elevado al cuadrado fue 1. Entonces no hubo tanto problema, ¿no? Sin embargo, pues sí es necesario como que ir checando bien cómo se da toda la secuencia. Sobre todo porque la tabla de empezar en 3, pues ya se ha ido anexando diferentes columnas. Entonces, para que no vayan a perder de vista las diferentes columnas que se utilizan, que si mal no me equivoco, Fir, desmiénteme si estoy en lo contrario. Esto lo vieron ustedes en estadística, ¿no? Sí lo vimos, maestro. Ok, perfecto, ahí está. Entonces, como comenta el maestro, el hecho de que les esté poniendo el primer ejemplo del 1, del 2 y del 3, pues es la operación más sencilla. Pero pues ya al hacer las demás de abajo, pues sí hay que tener mucho cuidado, porque un número que falle, pues nos puede dar mal la tabla. Entonces, ya que multiplicamos xy al cuadrado por ni y la y al cuadrado por ni, vamos a hacer la sumatoria nuevamente de las dos tablas. Siguiente diapositiva, maestro, por favor. Claro. Y al sumar las columnas de xy al cuadrado por ni nos da 1110 y de y al cuadrado por ni nos va a dar 1065. ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a las sumatorias y cómo ha ido saliendo? Creo que realmente bastante sencillo hasta aquí. Ok, Bien, entonces ya de aquí vamos a volver a la fórmula de la varianza. Vamos a volver a sustituir. Ya que sacamos la suma de la multiplicación de x y al cuadrado por ni, pues nos dio 1110 entre la frecuencia absoluta, que es 30, y recordemos que en este caso la media de x ya la habíamos sacado y la vamos a elevar al cuadrado. En el primer caso de la x nos va a dar 5.6, la media al cuadrado nos va a dar 5.6, y al ya hacer toda la fórmula, la primera varianza de x nos va a dar 5.64.
Igualmente para la varianza de y al cuadrado, en la suma de la columna anterior nos dio 1065. Lo dividimos entre la frecuencia total, que es 30, menos la media al cuadrado de y, que es 5.57. Al realizar la operación nos da 4.51. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Como comentario, la jerarquía de operaciones se debe de seguir llevando. Primero se hace la división y posteriormente el otro proceso. No se hace directo. Porque si lo hacen, ¿qué pasa? Que cuando a veces el estudiante dice, ah, bueno, lo voy a poner tal cual en mi calculadora científica, no te da el resultado conciso, ¿no? Pero esto sucede porque a veces las calculadoras no siguen esta jerarquización de operaciones. Entonces, por eso yo les decía que es necesario aprender a hacerlo de manera manual para que posteriormente la interpretación pues la puedan hacer sin ningún problema. Y pues si se dan cuenta, algo interesante es que se respeta mucho el orden, la jerarquía, hasta con las mismas fórmulas. Son muy claras las fórmulas en la manera en cómo las estás desarrollando. Nada más tomar. De hecho, maestro, es la forma, o sea, es muy parecido a cuando vimos estadística con la maestra, o sea, sigue lo mismo, o sea, solo lo único que cambia son como que las fórmulas, porque es similar a lo que vimos, lo que ya vimos. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, de hecho, como les comentaba la otra vez, estos primeros procedimientos estadísticos, la verdad, están sencillos, están bastante sencillos. Pero cuando ustedes ya usen el SPSS, verán que te da, posteriormente, el resultado que te da a ti manual debe ser o igual o muy similar al resultado que te va a dar el SPSS, ¿no? ¿Para qué sirve hacer estas dos comprobaciones? Uno, porque la lleva el proyecto de tesis, va a llevar la comprobación manual y la comprobación con el SPSS del estadístico de prueba. Y número dos, porque al aprender el proceso y aprender cuándo se rechaza una hipótesis o cuándo se acepta una hipótesis, estoy ayudándome a la hora de hacer esa decisión en mi tesis. En mi tesis lo que voy a tener que determinar al final de cuentas, pues es el resultado. ¿Y el resultado qué va a deducir? Si se acepta la alterna o se acepta la nula, que no influye en el proceso de investigación, pero que a la larga el proceso de investigación tiene como finalidad principal, pues ahora sí que comprobar esas hipótesis. Entender todo el proceso me va a ayudar para que cuando tenga la tablita del SPSS o el número del SPSS final, yo ya sepa hacia dónde estoy orientando mis respuestas. Muy bien, Ofir. Continuamos entonces con el tema. Bien, los resultados que nos dio anteriormente en las operaciones anteriores de 5.64 y 4.51, esos resultados nos van a servir posteriormente para ya sacar lo que es la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. Ahora que ya sacamos los resultados de la varianza, vamos a sacar la covarianza. La covarianza es esta fórmula de acá arriba de la covarianza de x al cuadrado, es la suma de x y al cuadrado por ni entre n menos la media de x, menos la media al cuadrado. Igualmente para la y. Ya que tenemos la suma de x y al cuadrado menos y, lo hicimos en las fórmulas anteriores, solo vamos a sacar lo que es la covarianza. La covarianza entonces es en la fórmula de abajo. Para el caso de x, la covarianza de x es la raíz cuadrada de la varianza de x al cuadrado. Si se dan cuenta, la varianza de x al cuadrado es el resultado que tenemos arriba de 5.64. Y para la y, la covarianza es la raíz de la varianza de y al cuadrado, que el resultado es 4.51. ¿Me estoy explicando o ya lo revolví? ¿Todo claro? Bien, entonces una vez que vamos a sacar la covarianza, solo vamos a sacar la raíz de 5.64 y de 4.51 para el caso de la y. Para la covarianza de x termina siendo 2.37 y la covarianza de y termina siendo 2.12. Estos dos resultados están señalados en rojo porque estos sí nos van a servir para realizar la operación del coeficiente de correlación de Pearson. Siguiente diapositiva, maestro, por favor. Bien, esta es la fórmula. A ver, permítanme.
En lo que su compañero va preparándose, el comentario es el siguiente. Miren, ayer platicábamos del chi cuadrado o la chi cuadrada o ji cuadrado, ¿no? Como pues mucha gente lo llama. Y algo que se me pasaba a mencionarles, sin embargo, pues la explicación fue bastante clara, es que únicamente es aplicable a escalas nominales. ¿Qué quiere decir? A escalas que no llevan un orden específico. El caso de género, el caso de, por ejemplo, inclinación religiosa, son ejemplos de variables o escalas de tipo nominal. Entonces, la chi cuadrada puede trabajar con esta, mientras que la correlación de Pearson trabaja con escalas de intervalo. Esa es la gran diferencia. Entonces, recuerden cuando vimos un poco de esta de las comprobaciones de hipótesis, y recuerden la diapositiva que está en el drive de pruebas de hipótesis. Al final hay una diapositiva que se llama tipos de escala. Entonces, chequen esa diapositiva de tipos de escala porque probablemente de allá se pueden basar para ir viendo qué tipo de escala tiene tu instrumento o qué tipo de variable estás trabajando en tu tema de investigación y posteriormente seleccionar. Puedo hacer una chi cuadrada o puedo hacer una correlación de Pearson o puedo hacer una correlación de Spearman, dependiendo del tipo de escala que estés manejando. ¿Ya estamos listos por ahí, Ofir? Sí, maestro. Adelante, adelante. Entonces, ya que tenemos los resultados de las covarianzas, lo que vamos a sacar ahora, la fórmula que tenemos acá es la covarianza de X y Y, que es igual a la suma de XY por YY por NY entre N, que es la frecuencia absoluta, menos las medias de X y Y multiplicadas. Esto vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Bien. Ahí está. Entonces vamos a volver a la tabla que estamos realizando y vamos a agregar otra nueva columna que va a ser la de XY por YY por NY. Entonces ya que tenemos los valores de 1 por 2 por 3 nos va a dar el resultado de 6 y así vamos a hacer con cada uno de los de X y de Y. Y volvemos a sumar los resultados que nos da la tabla y nos va a dar 1073. Este valor lo voy a poner en la fórmula de la covarianza que acabamos de ver y vamos a sustituir la fórmula. Siguiente diapositiva, maestro, por favor. Entonces, la covarianza de X y Y es había comentado, es la suma de XY por YY por NY entre N menos las medias, menos la media de X y Y multiplicados. Entonces, como arriba, el 1073 lo sacamos de la suma de la columna que acabamos de ver, de XY por YY por NY, entre la frecuencia absoluta, que es 30, menos las medias de X y Y, que son 5.6 y 5.57, pero multiplicadas. Y esto nos va a dar un valor de 4.59 y también está señalado en rojo porque nos va a servir para el coeficiente de Pearson. Siguiente diapositiva, maestro. ¿Alguna duda, compañeros? Oiga, es importante, chicos, que pues vayan externando sus dudas en la medida de lo posible. Sé que no es nada complicado, o al menos ya tienen el preámbulo de todo esto, ya vieron parte de todo esto, y que realmente no debe de causarles tanto problema. Sin embargo, para recordar, pues ahora sí que para quitarme todas las dudas posibles, sí sería bueno que si tuviera, no sé, alguna duda de que, oye, Ofir, ¿de dónde salió esto? Oye, Ofir, ¿de dónde salió? Pues aquel concepto, yo las mencionara en este caso. Nada, seguros que todo claro. Digo, está fácil, la verdad está fácil, está sencillo si sigues la fórmula, no hay tanta complejidad, pero lo importante pues ahora sí que es estar siguiendo la fórmula tal cual y respetar, repito, la jerarquía de operaciones. Muy bien, adelante, Phil. Bien, finalmente, chicos, ya que sacamos la varianza, la covarianza, las medias, llegamos a la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. Esta que estamos viendo en pantalla es la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, que se lee la covarianza de X, perdón, las direcciones típicas de X y Y son, a ver, permíteme, maestro. Adelante, adelante.
Ustedes se preguntarán, ¿para qué me va a servir entender este procedimiento? Obviamente ustedes en sus investigaciones plantean hipótesis. Las hipótesis se van a ir comprobando en la medida que, pues, el estadístico de prueba les da un resultado a favor o en contra de la nula o de la alterna, ¿no? Dependiendo de cómo esté planteado. Entonces, ¿cuándo aplica el coeficiente de correlación de Pearson? Repito, escalas de intervalo y probablemente con un alcance correlacional que posteriormente les voy a explicar que muchos de los temas que ustedes tienen son correlacionales, porque estamos buscando la relación que existe entre un término y otro. Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué relación hay entre la estatura y el peso de una persona? Esto sería para el coeficiente de Pearson, porque son dos datos de intervalo. ¿O qué relación hay entre la edad y el resultado de un test de conocimiento o de un test de CI, de coeficiente intelectual? También son dos escalas de intervalo que pueden ser medidas. Recuerden, cuando ambas suben, se dice que la correlación es positiva. Cuando ambas bajan, se dice que la correlación es negativa. Y cuando hay ese juego donde una sube mientras la otra baja o una baja mientras la otra sube, se dice que la correlación es mixta. De este enunciado me va a servir para que yo haga la comprobación de mis hipótesis y entonces deduzca, de acuerdo a la investigación que ya hice, este es el resultado o este es el resultado de las hipótesis que se fueron comprobando. Es importante que comprendan todo el procedimiento como tal. Muy bien, Ofir, ¿ya estamos listos? Ya listo nuevamente, maestro. Ok, Adelante. nuevamente, chicos, la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson se lee. Rho es igual a la covarianza de X y Y dividido entre la covarianza de X por la covarianza de Y. Estos resultados ya los habíamos sacado anteriormente en los números rojos que les dije que nos iba a servir. Entonces, solo vamos a sustituir. La covarianza de X y Y nos daba 4.59. La covarianza de solo X nos daba 2.37 por la covarianza de Y, que es 2.12. Esto se va a multiplicar y una vez ya desarrollada la fórmula, nos va a dar un resultado de 0.91. Esto, si ustedes recuerdan, el día de ayer yo les comenté que el grado de asociación o relación que tengan las variables X y Y solo pueden dar resultados menos 1, 1 o 0. Entonces, en este caso, el resultado que nos da es 0.91, 0.91. Esto no quiere decir, esto quiere decir que el grado de relación que tienen es las variables que estamos desarrollando se acercan a una asociación positiva, que es una relación fuerte y directa. Entonces, más o menos ya desglosado, quiere decir que los alumnos que sacan mejores notas en matemáticas también sacan mejores notas en educación física y viceversa. Los alumnos que sacan menos calificación en matemáticas también son los que sacan menor calificación en educación física. Esto realmente es un problema pues inventado también que yo encontré, no es que sea así al 100%, pero es para explicar más o menos el grado de relación que tienen estas dos variables. Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeros? ¿Quedó claro cómo saqué el coeficiente de correlación? Pero puedes repetir la parte de el grado. Dijiste 1 menos 0.5 para comprobar si es positiva la... Sí, para que exista una relación entre dos variables X y Y, es necesario que al momento de hacer estas operaciones, el resultado que nos vaya a dar el coeficiente de correlación sea menos 1, 1 o 0. Eso me estás preguntando, ¿verdad, Jenny? Exacto. Gracias. ¿Quedó claro? Sí, gracias, Sofía. Ok. ¿O alguna otra pregunta, compañeros? De hecho, complementando la respuesta de Ofir, mientras más cercano a uno entero, positivo, mayor grado de asociación positiva. De hecho, si invirtiéramos las calificaciones, Ofir, y dijéramos que aquellos que sacan buena calificación en educación física también la sacan en matemáticas, no sucedería nada, porque el resultado nos da el margen de que ambas suban. Entonces, no pasa nada porque el resultado se presta a es muy difícil que les dé una correlación perfecta o una correlación de uno. Es casi imposible.
De hecho, mientras más cercano está el 1, se considera que tiene más relación entre variables. Sin embargo, por allá hay gente que dice que debería de llegar a 1, pero no es verdad. Llegar a 1 es algo muy complicado. Tendrían que ser variables muy bien estructuradas, muy bien estipuladas, muy bien controladas experimentalmente para que llegues al 1. Sin embargo, a partir de 0.85 ya se considera un buen nivel de correlación positiva. Al igual que menos 0.85, pues ya se considera un nivel negativo. Nada más tomar en cuenta pues este tipo de pormenores, ¿no? Y recordar nuevamente que las variables tienen que poseer una escala de intervalo. En este caso, números enteros o algunos números con decimales que no sean tan complejos. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Tienen alguna duda? Creo que su compañero fue bastante puntual con lo que explicó. Creo que su compañero bastante bien desarrolló el tema. La verdad, es un tema, les decía, si tú sigues todas las fórmulas, sin problema vas a llegar a la solución final. Siguiendo todas las fórmulas, al final llegas y ya haces tu deducción, ¿no? Y dices, bueno, mientras más cercano esté, pues quiere decir que mayor nivel de aceptación tiene en este caso, pues la relación entre las dos variables. Obviamente, ¿dónde me tengo que fijar? En el tipo de variable que estoy utilizando. Por ejemplo, si yo quisiera comprobar el género con inclinación religiosa, no podría con la correlación de Pearson. ¿Qué utilizaría? Utilizaría lo que expuso Elsie ayer. ¿Cómo se llama, Exiquio, el tema de ayer? Está durmiendo, Exiquio. Sí. Maestro, espera que vaya el micrófono. ¿Qué pasó, Exiquio? Ahora, el micrófono, maestro. El tema de ayer, chi cuadrada. Bien. Entonces, si las variables fueran de escala nominal, bien, Exiquio, no estaba viendo si no estabas durmiendo. Si las variables fueran de escala nominal. No, que vaya el micrófono. Muy bien, muy bien. Si las variables fueran de escala nominal, utilizaría la chi cuadrada, ¿de acuerdo? O el chi cuadrado. Si las variables fueran de intervalo, utilizaría entonces la correlación de Pearson. Y ahorita que el siguiente equipo pase con Spearman, nos vamos a dar cuenta de la principal diferencia entre esta y la que posteriormente viene. Ofir, ¿algo más que quieras agregar? No, maestro, bueno, a lo mejor complementando, como lo que decía el maestro, de que es casi imposible que se dé una relación perfecta. Ayer les expliqué que casi siempre las relaciones perfectas solo se pueden dar entre fenómenos, por ejemplo, de la matemática o de la física. Y Así sería es. todo, profe. Muy bien. Pues vamos a dar un aplauso virtual a Ofir. Muy bien, Ofir, bastante bien explicado el tema. Espero que todos hayan despejado sus dudas y todos pues ya lo tengan bastante claro. La verdad, son procedimientos sencillos. Recordarán, por ejemplo, estadística del primer año, que fue donde sé que vieron varias de estas frecuencias acumuladas, frecuencias reales, entre otros aspectos. Y notarán que la verdad, gran diferencia no hay, no hay. Sin embargo, pues en la medida de lo posible, vamos a ir complementando toda esta información. Muy bien. Chicos, para no interrumpir al siguiente equipo, ya tengo listo al equipo que va a exponer. Araceli, ¿por allá estás? No, maestro, no estoy. No escucho. Sí, maestro, aquí estoy. Ahí está. ¿Tú vas a exponer el tema? Pues sí. Perfecto. Entonces, vamos a desconectarnos y volvemos a conectar muy rápidamente, por favor, porque pues el tiempo para